La sala de operaciones de la base aérea de Sierra Blanca olía a metal caliente y adrenalina. 42 pantallas parpadeaban con datos en tiempo real, mapas topográficos, feeds de drones, coordenadas GPS actualizadas cada 3 segundos. Era la simulación de crisis más ambiciosa que la base había realizado en una década. Fuego real, terreno real, vidas reales en juego. En el centro de aquel caos controlado, el coronel Felipe Sanz caminaba de pantalla en pantalla con la postura de alguien que nunca había dudado de sí mismo en su vida. 48 años, mandíbula cuadrada, uniforme impecable con condecoraciones que relucían bajo la luz fluorescente. Era el tipo de hombre que confundía la arrogancia con la autoridad y llevaba 20 años haciéndolo sin que nadie le corrigiera. Entonces, las pantallas comenzaron a fallar. Primero fue el dron Alfa 7, señal perdida. Luego el sistema de triangulación satelital mostró un error que ningún técnico supo explicar en los primeros 90 segundos. Y cuando el feed del sector Delta 4 se cortó por completo, dejando en negro una de las pantallas principales, el silencio que invadió la sala fue el tipo de silencio que precede al desastre. 4 soldados de la Unidad de Reconocimiento Especial estaban atrapados en ese sector. El terreno en Delta 4 era un valle estrecho entre dos crestas de granito, con un solo corredor de salida que, según los últimos datos disponibles, estaba siendo barrido por viento cruzado a 90 kilómetros por hora. Cualquier extracción aérea era suicida. Cualquier ruta terrestre pasaba por un campo de cargas simuladas que, en este ejercicio, eran reales. El coronel Sanz agarró el micrófono de radio con las 2 manos. Su voz salió quebrada, desnuda, sin la autoridad que tanto había cultivado durante 2 décadas. Delta 4, aquí base central, respondan ahora. Solo estática. Sanz giró hacia sus técnicos con los ojos desorbitados. Quiero soluciones. Tienen 30 segundos. Nadie habló, porque nadie tenía una solución. Fue entonces cuando ocurrió. El coronel Sanz, con 42 pantallas apagándose a su alrededor y 4 soldados perdidos en un valle de granito, hizo lo que hacen los hombres que nunca aprendieron a liderar en la oscuridad. Se rindió antes de tiempo. Se volvió hacia el micrófono. Su voz ya no temblaba. Era peor que eso. Era plana, vacía. La voz de alguien que había tomado una decisión que no tenía derecho a tomar. No hay salida. Denlos por perdidos. Repito, Delta 4 está comprometido. Abandonen el protocolo de extracción. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al anterior. Este era el silencio del horror. En la última fila de la sala, casi invisible entre las sombras y los técnicos que corrían de un lado a otro, un hombre de 70 años sostenía un cubo de agua y una fregona. Llevaba un mono de trabajo gris, desgastado en los codos y en las rodillas. Su cabello era completamente blanco, cortado al ras con la precisión de alguien que aún conservaba viejos hábitos. Sus manos, grandes y cruzadas de cicatrices, apretaban el palo de la fregona con una calma que no pertenecía a ese lugar ni a ese momento. Se llamaba Héctor Valdés, y mientras el coronel Sanz declaraba imposible lo que no lo era, Héctor miraba las pantallas con unos ojos que habían visto cosas que ninguna pantalla podía mostrar. Dio un paso al frente. Solo uno. Pero ese paso lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, necesitamos que hagas algo importante. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es un video cualquiera. En el silencio de un héroe, no contamos historias de hombres que ganaron medallas frente a las cámaras. Contamos las historias de los que salvaron vidas sin que nadie lo supiera. Los que volvieron a casa y siguieron viviendo en silencio, cargando un peso que muy pocos pueden imaginar. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy. Cada comentario nos ayuda a saber que esta misión vale la pena. Y si quieres ser parte de algo más grande, considera unirte a nuestra comunidad de miembros. Los miembros acceden a cada episodio antes que nadie, votan por el próximo héroe que queremos homenajear y forman parte de la biblioteca más completa de historias militares que existe en el idioma español.
no es solo un canal, es una misión, y necesitamos que estés dentro ahora. Para entender la fuerza que Héctor Valdés necesitó tener en aquel momento, tenemos que volver al principio de ese día, al amanecer, cuando todo comenzó. La base aérea de Sierra Blanca despertaba antes que el sol. A las 5 de la mañana, cuando el cielo sobre las montañas todavía era una mezcla de negro y azul profundo, los primeros motores ya rugían en los hangares y las luces de las pistas de aterrizaje trazaban líneas de luz sobre el asfalto húmedo. Héctor Valdés llegaba siempre a las 4:45. No porque se lo exigieran. El reglamento del personal de mantenimiento establecía el turno a las 5:30. Pero Héctor tenía una costumbre que se remontaba a décadas atrás, a tiempos en que llegar tarde podía significar la muerte de alguien que no era él. Así que llegaba antes, tomaba su café solo en el pequeño cuarto que usaban los trabajadores de limpieza, lo bebía despacio, mirando por la ventana el momento exacto en que las estrellas comenzaban a ceder ante el amanecer, y luego recogía su equipo con la meticulosidad de un hombre que creía que cualquier trabajo merecía ser hecho con dignidad. Su ruta de limpieza incluía los hangares del 1 al 4, el corredor administrativo y 3 veces a la semana la sala de operaciones secundaria. Era un trabajo invisible, del tipo que solo se nota cuando no se hace. Los suelos que Héctor fregaba quedaban sin una mancha. Los cristales que limpiaba no dejaban rastro de dedos ni de polvo. Los contenedores que vaciaba siempre estaban en su sitio exacto cuando alguien los necesitaba. Nadie le daba las gracias. No era resentimiento de su parte. Era simplemente la naturaleza de ese tipo de trabajo. Se hace. Y el mundo sigue girando sin preguntar quién lo hizo, pero había algo en la manera en que Héctor se movía por esa base que no encajaba del todo con su mono de trabajo gris. Caminaba con la espalda recta de alguien que no ha aprendido a encogerse. Sus ojos, cuando observaba algo, no parpadeaban con la rapidez distraída de la mayoría de las personas. Se posaban, estudiaban, como si cada detalle del entorno fuera información que algún día podría necesitar. Los soldados más jóvenes, los que llevaban menos de un año en la base, a veces le pedían que se apartara cuando pasaban con sus equipos o sus vehículos. Héctor se apartaba, sin gestos, sin comentarios, con la economía de movimientos de alguien que ha aprendido que no todas las batallas merecen ser peleadas. Los soldados más veteranos, los que llevaban décadas en el servicio, hacían algo diferente. No siempre, y no todos, pero algunos de ellos, al cruzarse con Héctor en el corredor o en el hangar, hacían una pausa casi imperceptible, como si algo en ellos, enterrado bajo años de protocolo y jerarquía, reconociera algo en ese hombre que no podían explicar con palabras. Esa mañana, mientras recorría el corredor principal con su cubo de agua y su fregona, Héctor pasó frente a los tablones de anuncios donde se detallaba el ejercicio del día. Lo leyó despacio. Sector Delta 4. Simulación de crisis con fuego real. Parámetros del viento en las crestas de granito. Variables. Ventana de extracción. Estimada en 40 minutos desde el inicio del despliegue. Se quedó mirando ese último dato durante exactamente 4 segundos. Luego siguió fregando. A media mañana, cuando el ejercicio comenzó y la base entró en el nivel de alerta que correspondía a una operación con fuego real, Héctor fue desplazado junto con el resto del personal de mantenimiento hacia las zonas periféricas. La sala de operaciones principal, que normalmente no formaba parte de su ruta, quedó abierta por un error administrativo que nadie notó hasta que ya era tarde para corregirlo. Héctor entró a limpiar. Había 16 personas en esa sala cuando él empujó su cubo por la puerta. Técnicos, oficiales subalternos, operadores de drones. Ninguno lo miró. Para ellos, el hombre del mono gris era parte del inventario de la base, como una silla o una pantalla de ordenador. Héctor comenzó por la esquina más alejada. Fregó despacio, como siempre. Y mientras fregaba, escuchó. No porque quisiera, porque era imposible no hacerlo. Escuchó los primeros informes del ejercicio. Escuchó las comunicaciones con Delta 4. Escuchó cuando el teniente Olmedo, un hombre de 32 años con la certeza insolente de quien nunca ha visto un campo de batalla real,
Comenzó a describir la situación en términos que sonaban correctos, pero que estaban equivocados en cada detalle que importaba. El teniente Olmedo tenía la voz de quien está acostumbrado a que le escuchen. Alta, clara, con esa cadencia de autoridad que algunos confunden con el conocimiento. El corredor sur está fuera de juego por el viento. El norte tiene una ventana posible si el dron logra triangular la posición antes de que el sistema se reinicie. Héctor dejó de fregar. No de golpe. Lo hizo despacio, como si simplemente se hubiera detenido a descansar un momento, pero sus ojos ya no miraban el suelo. Miraban el mapa topográfico que parpadeaba en la pantalla más grande de la sala. Lo que Olmedo no estaba viendo, lo que ninguno de los hombres con uniforme en esa sala estaba viendo, era el viento. No el viento actual. El viento de las próximas 4 horas, que cualquier hombre que hubiera pasado tiempo suficiente en esas montañas habría reconocido en los datos meteorológicos que nadie había consultado, porque el algoritmo de los drones parecía tenerlo todo bajo control. El algoritmo no conocía esas montañas. Héctor sí dio un paso al frente. Perdone. Su voz era baja, no pedía disculpas, simplemente había elegido ese tono porque era el apropiado para interrumpir sin agredir. El teniente Olmedo giró la cabeza con la lentitud de quien no puede creer que alguien lo esté interrumpiendo. Lo miró de arriba a abajo, el mono gris, el cubo de agua, la fregona, los 70 años escritos en cada línea del rostro. ¿Qué? El corredor norte no va a funcionar, dijo Héctor. Su voz no cambió de tono. En las próximas 2 horas, el viento en la cresta norte va a girar 15 grados al este. Hay un corredor secundario en el sector Delta 4 que no aparece en los mapas digitales porque fue creado por una avalancha hace 12 años. Si alguien que conozca el terreno da las coordenadas correctas por radio, los hombres pueden salir por ahí. Olmedo lo miró durante un segundo completo. Luego sonrió. No fue una sonrisa agradable. ¿Y tú eres experto en vientos ahora, abuelo? Algunos de los técnicos más jóvenes sonrieron también. La tensión del ejercicio necesitaba una válvula y la aparición inesperada del hombre de la limpieza con sus consejos de terreno era, para ellos, la válvula perfecta. He pasado tiempo en esas montañas, dijo Héctor. Seguro que sí, dijo Olmedo, y en su voz ya no había ni la cortesía mínima que se le debe a cualquier ser humano. Pastoreando ovejas, probablemente. Las risas fueron más abiertas esta vez. Mira, continuó Olmedo, dando un paso hacia Héctor con la postura de quien está a punto de hacer algo que va a disfrutar. Aquí tenemos drones con inteligencia artificial, sistemas de triangulación satelital y 40 años de tecnología militar de última generación. Lo que no necesitamos es que el señor de la limpieza nos dé lecciones de táctica. Dio otro paso, empujó el cubo de agua con el pie. El agua se derramó por el suelo que Héctor acababa de fregar. Vuelve a tu esquina, y cuando esto termine, limpia ese charco también. Héctor miró el agua derramada en el suelo, luego miró a Olmedo, luego volvió a mirar el agua, recogió la fregona, comenzó a limpiar el charco. No lo hizo con rabia, no lo hizo con la resignación humillada de alguien que acaba de ser derrotado. Lo hizo con la misma calma metódica con la que hacía todo, como si el charco fuera simplemente el siguiente punto de su lista de trabajo y Olmedo fuera simplemente el viento que lo había causado. Esa calma, esa absoluta negativa a reaccionar de la manera que se esperaba de él, fue lo que más irritó al teniente Olmedo. Hay personas que necesitan que el otro se rompa para sentir que han ganado algo. Olmedo era una de ellas, y Héctor no se estaba rompiendo. En la pantalla grande, los datos del ejercicio seguían degradándose. El sistema de drones parpadeó 2 veces y luego mostró un mensaje de error que nadie en la sala supo resolver en menos de 30 segundos. El teniente Olmedo se volvió hacia sus técnicos con una orden cortante y la sala entró en el tipo de caos organizado que se produce cuando personas muy competentes intentan resolver un problema que está más allá de sus herramientas. Héctor, desde su esquina, observaba, no ofrecía más sugerencias. Había ofrecido una,
y había sido rechazada de la manera más humillante posible. Cualquier otro hombre en esa situación habría salido de la sala con el cubo de agua y no habría vuelto a mirar atrás. Pero Héctor no se movía. Seguía ahí, con la fregona en la mano y los ojos en las pantallas. Y en sus ojos había algo que no era orgullo herido ni resentimiento. Era algo más parecido a la preocupación. La preocupación de alguien que ve un problema que puede resolverse y que sabe que el tiempo para resolverlo se está acabando. El coronel Sanz entró en la sala 15 minutos después del inicio oficial del ejercicio. Entró con esa energía de quien viene a demostrar que tiene el control de algo que ya no controla nadie. Miró las pantallas, escuchó el informe de Olmedo, asintió con la cabeza con la seguridad de un hombre que entiende lo que está mirando, aunque en realidad solo estaba viendo datos que no sabía interpretar sin el algoritmo que ya había fallado. ¿Cuál es el tiempo estimado para restablecer el sistema de drones?, preguntó Sanz. 20 minutos, mi coronel. Demasiado. Delta 4 no tiene 20 minutos. Estamos trabajando en ello. Sanz se pasó la mano por el cuello. Era un gesto involuntario, el tipo de gesto que los hombres hacen cuando la presión empieza a acumularse en lugares que no pueden controlar. Miró las pantallas una vez más, como si la solución pudiera aparecer de repente en alguno de los 42 monitores si los miraba con suficiente autoridad. Fue en ese momento cuando el teniente Olmedo, que había vuelto a notar la presencia inmóvil de Héctor en la esquina de la sala, tuvo una idea que le pareció brillante. Mi coronel, dijo, con ese tono de quien está a punto de contar un chiste, tenemos aquí a un experto en vientos y terreno que quiere colaborar con nuestra operación, y señaló a Héctor. Sanz miró al hombre del mono gris con la expresión de alguien que acaba de descubrir un animal inesperado en su sala de estar. ¿Quién es ese hombre? Personal de limpieza, mi coronel. Lleva aquí... ¿Cuánto llevas aquí, abuelo? 2 años. 3, dijo Héctor. 3 años, repitió Olmedo, como si ese dato fuera la confirmación de algo. Y en ese tiempo ha acumulado suficiente experiencia táctica para corregirnos a todos. Las risas no fueron tan abiertas esta vez. Algunos de los técnicos más jóvenes se unieron a ellas, pero algunos de los más veteranos miraron hacia otro lado. Había algo en la manera en que el hombre del mono gris sostenía su fregona y miraba las pantallas que no cuadraba del todo con el papel de chiste de la tarde. «Sáquenlo de aquí», dijo Sanz, con el aburrimiento de quien descarta algo irrelevante. Esta sala es zona restringida durante el ejercicio. Yo tengo autorización para estar aquí, dijo Héctor. Hablen con administración. Esta sala estaba en mi ruta de limpieza de hoy. Sanz lo miró. Era el primer momento en que realmente lo miraba, no como a un obstáculo o a una anécdota, sino como a una persona que acababa de decirle algo que no esperaba escuchar. ¿Cómo te llamas? Héctor Valdés. ¿Cuántos años llevas en la base? 3. Y antes hubo una pausa, no larga. Solo lo suficiente para que cualquiera que supiera leer silencios entendiera que la pregunta había tocado algo. Antes estaba en otro sitio, dijo Héctor. Sanz esperó un momento, como si anticipara que hubiera algo más. Cuando no lo hubo, hizo un gesto con la mano. Olmedo, acompáñalo a la salida y asegúrate de que no vuelva a entrar en zonas operativas durante el ejercicio. Olmedo cruzó la sala con la satisfacción visible de quien ha ganado algo. Agarró a Héctor por el brazo, no con violencia, pero con esa presión insolente que es casi peor que la violencia porque no te deja ni siquiera la dignidad de la reacción. Lo condujo hacia la puerta. En el umbral, Héctor se detuvo un segundo y miró hacia las pantallas una última vez. El sector Delta 4 seguía en negro. En algún lugar de ese valle de granito, 4 soldados esperaban una solución que nadie en esa sala era capaz de dar. Olmedo lo empujó ligeramente hacia el corredor. Fuera, abuelo. Y si vuelves a entrar, llamo a seguridad. La puerta se cerró detrás de Héctor. Se quedó en el corredor con su cubo de agua y su fregona, mirando la puerta cerrada. Luego miró el reloj en la pared del corredor. Luego miró por la ventana que daba hacia las crestas de granito al norte. El viento ya había empezado a girar. Podía verlo en la manera en que se movía la hierba en la ladera. Podía calcularlo en el color del cielo,
sobre la cresta norte. Había una ventana de tiempo, no grande. 15 minutos, quizás 20, antes de que el corredor secundario también se cerrara. Héctor apoyó la fregona contra la pared del corredor. Metió la mano en el bolsillo del mono gris. Sacó dos cosas: un silbato de metal, viejo y desgastado pero perfectamente funcional, y una carta topográfica de papel doblada con la precisión de los mapas militares, con marcas a mano en tinta roja que no aparecían en ningún sistema digital. Volvió a mirar la puerta cerrada. Luego miró el reloj. Luego miró las marcas en el mapa y abrió la puerta. La sala de operaciones se volvió hacia él como un solo organismo. El teniente Olmedo fue el primero en reaccionar. Su cara pasó del asombro a la ira en el tiempo que tarda un hombre en reconocer que alguien ha ignorado su autoridad de manera directa y deliberada. Te dije que salieras. Llamen a seguridad ahora mismo. Pero Héctor ya no estaba caminando hacia la puerta. Estaba caminando hacia el panel de comunicaciones, con esa misma calma que había mantenido durante toda la mañana, pero con algo diferente ahora. Algo que llenaba el espacio a su alrededor de una manera que era difícil de ignorar. Era presencia. No la presencia ruidosa de los que gritan para que los escuchen. Era la otra clase de presencia, la que no pide permiso. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó Olmedo. Dos técnicos dieron un paso hacia Héctor. Se detuvieron, no porque Héctor los amenazara, ni siquiera los miró. Se detuvieron porque algo en la manera en que ese hombre de 70 años caminaba hacia el panel de comunicaciones hacía que la idea de detenerlo pareciera, en ese instante, profundamente equivocada. El coronel Sanz miraba la escena con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Estaba a punto de dar una orden. Entonces Héctor llegó al panel de comunicaciones, puso el mapa sobre la consola, levantó el silbato y la sala quedó en silencio. No porque alguien lo pidiera, simplemente quedó en silencio. De la manera en que a veces se produce el silencio antes de algo que nadie sabe todavía que va a cambiar todo. Héctor pulsó el botón de transmisión del canal de radio principal. Su voz, cuando salió por el altavoz, era completamente diferente a la voz con la que había hablado hasta ese momento. Seguía siendo baja, pero tenía una estructura, una articulación, una autoridad que solo se adquiere después de haber dado órdenes en condiciones donde el error no se perdona. Delta 4, aquí base central. Cambio, estática. Luego, una voz joven, tensa, con el control precario de alguien que ha estado esperando durante demasiado tiempo. Base central, aquí Delta 4. ¿Quién habla? No reconocemos la voz. Cambio, no necesitan reconocerla, dijo Héctor. Necesitan escucharla. ¿Cuántos son? ¿Y cuál es vuestra posición exacta? Cambio. Hubo una pausa. La voz joven al otro lado del radio consultó con alguien. Luego volvió. Somos 4. Posición: 37 grados norte, 2 grados 15 este, cota 820. Cambio. Héctor miró su mapa. Su dedo recorrió las líneas de nivel con la seguridad de quien las ha memorizado hace tanto tiempo que ya forman parte de su manera de ver el mundo. Escúchenme bien. En su posición actual, hay una barranquera al sudoeste que no aparece en los mapas digitales. Fue creada por una avalancha en el invierno del 12. Tiene 3 metros de anchura en su punto más estrecho y desemboca en una zona protegida del viento. Dirección: 240 grados. Distancia aproximada desde su posición: 180 metros. ¿Entienden? Cambio. Otro silencio, más largo esta vez. Aquí, Delta 4, no tenemos confirmación de esa barranquera en nuestros sistemas. Cambio. Sus sistemas están fuera de línea, dijo Héctor. Yo les estoy dando la confirmación. 240 grados. 180 metros. Tienen una ventana de 14 minutos antes de que el viento en esa zona supere los límites de seguridad. ¿Cuál es su respuesta? Cambio. El silencio que siguió a esas palabras duró exactamente 7 segundos. Héctor los contó. Aquí Delta 4. Entendido. Iniciamos movimiento en dirección 240. Cambio. Bien. Cuando lleguen a la barranquera, habrá una roca con forma de arco en la entrada. Pasen por el lado derecho, no el izquierdo. El suelo del lado izquierdo es inestable. ¿Copiado? Cambio. Copiado. Pasamos por el lado derecho. Cambio. Avancen. Base central.
Fuera. Héctor soltó el botón de transmisión. La sala de operaciones llevaba 40 segundos completamente en silencio. Olmedo fue el primero en encontrar su voz. Esto es una locura. Acaba de dar coordenadas no verificadas a una unidad en ejercicio con fuego real. Podría haberlos mandado directo a cállese. No fue un grito, fue exactamente lo contrario de un grito. Fue una frase pronunciada con tal densidad, con tal peso específico, que Olmedo se interrumpió a mitad de la palabra como si alguien hubiera cortado el cable de su voz. Todos miraron hacia la puerta. En el umbral, con el uniforme de general de ejército perfectamente planchado y una expresión que hacía que la temperatura de la sala pareciera bajar 3 grados, estaba el general Máximo Castellanos. Castellanos era un hombre de 65 años, al que nadie en su vida había confundido con alguien inofensivo. Tenía la constitución física de alguien que nunca había dejado de entrenarse y la mirada de alguien que había visto suficiente para no sorprenderse con facilidad. En ese momento, sin embargo, algo en su expresión estaba cambiando. Estaba mirando a Héctor. El general Castellanos entró en la sala con la lentitud deliberada de quien no necesita apresurarse para dominar un espacio. A su izquierda, el coronel Sanz se cuadró instintivamente. A su derecha, el teniente Olmedo hizo lo mismo, aunque con menos convicción, porque Olmedo aún estaba procesando la interrupción de su voz y no sabía con exactitud qué había pasado. Castellanos no los miró. Siguió mirando a Héctor. Héctor, por su parte, no se cuadró, no porque le faltara el respeto, sino porque, en la jerarquía invisible que a veces existe entre los hombres que han estado en ciertos lugares y han hecho ciertas cosas, había algo más complicado que el rango ocurriendo en ese espacio. El general dio 4 pasos hacia el panel de comunicaciones. Se detuvo a 1 metro de Héctor. Lo miró de arriba a abajo, de la misma manera que lo habían mirado Olmedo y Sanz, pero con un resultado completamente diferente. En la cara del general no había condescendencia, había reconocimiento. Olmedo, dijo el general, sin apartar los ojos de Héctor, ¿puede explicarme qué ha pasado en esta sala en los últimos 15 minutos? Olmedo carraspeó. Encontró su voz profesional, la que reservaba para los superiores. Mi general, durante el ejercicio, este individuo vaciló en la elección de la palabra. Este empleado del servicio de mantenimiento entró a la sala de operaciones sin autorización, interfirió con las comunicaciones de radio y proporcionó coordenadas no verificadas a la unidad Delta 4. El general asintió despacio. ¿Y usted, coronel Sanz, puede confirmar eso? Sanz asintió con la rigidez de alguien que no sabe bien en qué dirección sopla el viento. Así es, mi general. El individuo fue expulsado de la sala, ignoró la orden y regresó para interferir en las operaciones. Estábamos a punto de llamar a seguridad cuando usted llegó. El general asintió de nuevo. ¿Y la unidad Delta 4? Olmedo parpadeó. Mi general, eso es precisamente lo que preocupa. Las coordenadas no estaban verificadas y, en ese momento, el altavoz de la sala crepitó. Base central, aquí Delta 4, cambio. La voz joven, tensa, pero diferente. El control precario de antes había sido reemplazado por algo más parecido al alivio. El general tomó el micrófono él mismo. Aquí, base central. Informe, cambio. Mi general, hemos salido del sector. Todos los efectivos seguros. Localizamos la barranquera en las coordenadas indicadas. El corredor existía. Cota actual, 540. Zona segura. Cambio. El silencio que siguió a esas palabras tenía un peso específico que llenó cada rincón de la sala. Olmedo lo sintió, Sanz lo sintió, todos los técnicos lo sintieron. Bien, dijo el general al micrófono, procedan al punto de extracción. Informe completo en 45 minutos. Base central. Fuera, soltó el micrófono, se volvió hacia Olmedo. El individuo sin autorización que interfirió en las comunicaciones, dijo. Y en su voz había ahora un borde que cortaba. Acaba de salvar 4 vidas en un ejercicio que su unidad había declarado irrecuperable. Hizo una pausa. ¿Tiene algo más que añadir a su informe, teniente? Olmedo abrió la boca,
la cerró. El general lo dejó así durante 5 segundos, que fueron 5 segundos muy largos para el teniente Olmedo. Luego se volvió hacia Héctor, y algo en la compostura del general cambió. No de manera dramática, era algo en los hombros, en la posición de la mandíbula, la manera en que un hombre cambia cuando deja de ser el superior jerárquico y empieza a ser simplemente un hombre delante de otro hombre. ¿Cómo se llama usted?, preguntó el general. Héctor Valdés. El general repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera midiendo. ¿Tiene algún otro nombre? Un nombre de trabajo. La sala respiraba. Nadie se movía. Héctor miró al general durante un momento. Luego, con una voz que no había cambiado en todo el día, con esa voz que era siempre baja y siempre exactamente tan fuerte como necesitaba ser, dijo: la sombra de Madrid. El general cerró los ojos durante exactamente 2 segundos. Cuando los abrió, ya no había ninguna duda de lo que estaba mirando. Dios mío, dijo en voz baja, pensé que estaba muerto. El coronel Sanz, que llevaba 20 años en el ejército y que creía conocer el catálogo completo de las reacciones posibles de un general de ejército, nunca había visto nada parecido a lo que ocurrió a continuación. El general Máximo Castellanos, comandante de la base, jefe de operaciones de la región norte, hombre que había recibido condecoraciones en 3 países diferentes, se cuadró delante del hombre del mono gris, con la precisión y el respeto de un saludo militar completo. Señor, dijo el general, no sabía que la sombra de Madrid seguía en activo. El teniente Olmedo sintió que el suelo de la sala de operaciones se movía ligeramente bajo sus pies, aunque el suelo no se estaba moviendo. Era él quien se movía en el sentido más profundo de la palabra. La estructura de su mundo, la jerarquía sobre la que había construido cada certeza que tenía, acababa de reorganizarse completamente. La sombra de Madrid, repitió Olmedo, porque necesitaba que alguien dijera lo que estaba pensando. El general lo miró. Siéntense, dijo. Todos. Y cuando el general de ejército te dice que te sientes con ese tono, te sientas. Castellanos comenzó a hablar. Su voz era la de alguien que está contando algo que ha guardado durante mucho tiempo y que sabe que ha llegado el momento de soltarlo. Hace 38 años, en una operación que todavía está clasificada en los archivos del Ministerio de Defensa, una unidad de reconocimiento especial fue comprometida en territorio hostil. 5 hombres atrapados, comunicaciones cortadas, sin posibilidad de extracción aérea por las condiciones meteorológicas. La misión había fallado y el protocolo establecía abandonar a los hombres. El general hizo una pausa. Yo era uno de esos 5 hombres. La sala no respiraba. Llevábamos 72 horas en posición cuando un solo hombre llegó hasta nosotros, solo, sin apoyo. Había cruzado 16 kilómetros de terreno hostil en plena noche usando únicamente una carta topográfica de papel, un silbato de señales y un conocimiento del terreno que yo todavía no he visto igualar en 4 décadas de carrera militar. Hizo una pausa breve. Ese hombre nos sacó a los 5, en plena noche, sin un solo disparo, usando el terreno como lo que es, una herramienta, no un obstáculo. El general se volvió hacia Héctor. Cuando llegamos al punto de extracción, le pregunté su nombre. Me dijo, la sombra de Madrid. Me dijo que ese era el único nombre que podía darme. Nos dimos la mano y desapareció en la oscuridad. Hizo una pausa. No volví a saber de él. El nombre apareció en algunos informes clasificados durante los años siguientes, siempre vinculado a operaciones que en el papel no habían existido, y luego dejó de aparecer. Asumí que había muerto en algún lugar donde no podíamos enterrarlo. Castellanos miró a Héctor con una expresión que era difícil de catalogar, porque contenía demasiadas cosas al mismo tiempo. ¿Cuándo dejó el servicio activo? Hace 11 años, dijo Héctor. ¿Y lleva 3 años aquí? ¿En esta base? Sí. ¿Por qué? Héctor pensó en la respuesta durante un momento. Porque me gustan las montañas, dijo, y porque el trabajo estaba disponible. El general exhaló un sonido que era casi una risa, pero no del todo. Luego se volvió hacia Olmedo. Su expresión cambió. Teniente Olmedo, la voz del general era perfectamente plana ahora. El tipo de voz que es más aterrador que el grito.
¿Es usted consciente de que acaba de humillar públicamente, empujar y expulsar de una zona operativa a un hombre que realizó operaciones de rescate clasificadas durante más de 20 años? A un hombre cuyas acciones salvaron la vida de oficiales que hoy tienen más rango que usted. Olmedo estaba de pie, pero parecía más pequeño de lo que era. Mi general, yo no sabía, repitió el general, con la lentitud de quien está midiendo cada sílaba. Tiene razón, no sabía, porque usted juzgó a un hombre por el mono que llevaba y el cubo que sostenía, sin tener la inteligencia ni la humildad de preguntarse qué más podría haber detrás. Hizo una pausa. Eso es un problema de carácter, teniente. Y los problemas de carácter no se resuelven con rango. Se volvió hacia Sands. Coronel Sands, usted declaró irrecuperable a la unidad Delta 4 antes de haber agotado todas las opciones disponibles. Una de esas opciones estaba en esta misma sala y usted la expulsó. El general dejó pasar 3 segundos. Su informe completo estará en mi despacho mañana a las 8 de la mañana. Incluya una valoración honesta de las decisiones que tomó hoy y por qué las tomó. Sands asintió con la rigidez de alguien que intenta no desmoronarse. Luego el general hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Se acercó a la consola donde Héctor había dejado el mapa topográfico. Lo recogió con cuidado, lo desplegó. Miró las marcas en tinta roja, los cálculos escritos a mano en los márgenes, las anotaciones que representaban décadas de conocimiento acumulado sobre ese terreno específico. ¿Hizo usted todas estas marcas? Sí, dijo Héctor. ¿Cuándo? A lo largo de los años. Cuando llegué a la base, empecé a caminar el terreno en mis días libres. El general miró el mapa durante un momento más. ¿Seguía activo? ¿Seguía trabajando? Otra pausa breve. El trabajo no desaparece porque uno deje el uniforme, dijo Héctor. Las montañas siguen siendo las mismas. El general asintió muy despacio. Olmedo, dijo, sin levantar la vista del mapa. Mi general. El cubo de agua que derramó al suelo. ¿Dónde está? Olmedo miró alrededor. El cubo seguía en la esquina de la sala donde Héctor lo había dejado al entrar por segunda vez. Allí, mi general. Bien, el general finalmente levantó la vista. Usted y el coronel Sands van a recoger ese cubo. Los dos, ahora mismo. Y cuando lo tengan en las manos, van a ponerse delante de este hombre y van a pedirle disculpas, delante de toda la sala. El silencio que siguió fue absoluto. Eso, mi general, con todo el respeto, eso no está en el reglamento. No, dijo el general, no está en el reglamento. Está en algo más importante que el reglamento. Hizo una pausa. Está en la decencia. Y si tienen dudas sobre si la decencia forma parte de su rol como oficiales, les recomiendo que lo piensen muy bien esta noche, porque mañana temprano vamos a tener una conversación muy larga sobre eso. Olmedo y Sands intercambiaron una mirada. Luego cruzaron la sala, recogieron el cubo, lo sostuvieron entre los dos, y delante de 42 pantallas parpadeantes, delante de 20 técnicos y operadores que no se perderían ese momento por nada del mundo, delante del general que los miraba con los brazos cruzados, el coronel Felipe Sands y el teniente Olmedo se volvieron hacia Héctor Valdés. La cara de Olmedo era la cara de alguien que está tragando algo que no quiere tragar, pero que sabe que no tiene alternativa. Le pido disculpas, dijo. Su voz salió más baja de lo que pretendía, por las palabras, por el cubo, por todo, dijo el general desde detrás de él. Por todo, repitió Olmedo. Sands asintió con la cabeza. Yo también, lo siento. Héctor los miró a los dos. No había triunfo en sus ojos, no había satisfacción vengativa, ni rencor liberado, ni ninguna de las emociones que la situación invitaba a sentir. Había algo más difícil de nombrar. La serenidad específica de alguien que sabía, desde el principio de ese día, que ninguno de los insultos que había recibido decía nada sobre él. Solo decían algo sobre quienes los habían proferido. Está bien, dijo Héctor. 2 palabras, simples, sin adornos, sin el drama que la situación hubiera justificado. El general lo miró. ¿Puedo pedirle algo?, dijo Castellanos. Puede. Ese mapa, dijo el general. ¿Tiene más?,
de otras zonas de este terreno? Tengo 16, dijo Héctor. El general exhaló despacio. Entonces mañana, si no le importa, me gustaría tomar un café con usted y hablar de esos mapas. Héctor pensó en eso durante un momento. El café lo traigo yo, dijo. Lo hago mejor. Y en la sala de operaciones de la base aérea de Sierra Blanca, por primera vez en toda la tarde, alguien se rió de verdad. El general acompañó a Héctor hasta la puerta de la sala de operaciones. Antes de que Héctor saliera, el general hizo algo más, algo que no estaba en ningún protocolo, que no tenía nombre oficial en ningún manual de procedimientos y que por eso mismo valía más que cualquier cosa que tuviera nombre oficial. Puso la mano en el hombro de Héctor, no como un superior que condescendientemente reconoce a un subordinado, como un hombre que le debe la vida a otro hombre y que lleva 38 años esperando el momento de decírselo de frente. 38 años, dijo el general en voz baja. 38 años pensando que estaba muerto. 38 años sin poder darle las gracias. Héctor lo miró. Ya me las ha dado, dijo. El general frunció el ceño ligeramente, sin entender. Sobrevivió, dijo Héctor. Construyó una carrera. Formó a otros. Eso es lo que se hace con una vida que te devuelven. Usted lo hizo bien. Hizo una pausa. Eso es suficiente. El general Castellanos, que había sobrevivido a cosas que la mayoría de los hombres no pueden imaginar, que había mandado en situaciones donde el error se mide en vidas humanas, que había aprendido a no mostrar lo que sentía, porque mostrar lo que sentías en ciertos contextos podía costarte la autoridad que necesitabas para salvar a otros, tuvo que mirar hacia las crestas de granito al norte durante un momento. Luego asintió con la cabeza. Héctor recogió su cubo de agua y su fregona del corredor donde los había dejado. Comenzó a caminar hacia el siguiente punto de su ruta. Lo que sucedió en las horas y días siguientes en la base aérea de Sierra Blanca fue el tipo de cosa que ocurre cuando una verdad que ha estado enterrada durante mucho tiempo finalmente sale a la superficie, no de manera explosiva, sino de la manera en que ocurren las cosas verdaderamente importantes, despacio, en capas, cambiando el suelo sobre el que todos caminan, sin que nadie pueda señalar exactamente el momento en que todo cambió. El teniente Olmedo recibió una amonestación formal en su expediente y fue reasignado a un programa de formación que el general describió, con su característica economía de palabras, como una oportunidad de aprender lo que no aprendió cuando debía. El coronel Sanz presentó el informe que le fue solicitado. En él, según supieron los que tuvieron acceso a él años después, incluía una valoración honesta de sus propias limitaciones que muy pocos oficiales de su rango habrían tenido el valor de escribir. Algunos dijeron que ese informe fue el documento más honesto que Sanz había producido en su carrera y que fue también el que finalmente empezó a convertirlo en un mejor oficial. El general Castellanos, por su parte, hizo algo que sorprendió a toda la base. Solicitó a Administración que el nombre de Héctor Valdés fuera incluido en el registro oficial de personas con acceso a todas las zonas de la base, sin restricciones. Cuando el jefe de administración le preguntó el motivo para el archivo, el general respondió con 4 palabras: asesor técnico de terreno. Nadie más preguntó. Y en los meses que siguieron, algo cambió en la base de una manera que era difícil de describir, pero que todos podían percibir. Los soldados más jóvenes, que habían estado en la sala ese día o que habían escuchado lo que había pasado a través de los canales informales, que son siempre más rápidos que los oficiales, comenzaron a mirar al hombre del mono gris de una manera diferente. No era deferencia exagerada, no era el tipo de respeto performativo que se le rinde a alguien porque tienes que hacerlo. Era algo más genuino, era el respeto que nace de entender, aunque sea brevemente, que las apariencias son un sistema de información muy limitado y que juzgar a un hombre por el uniforme que lleva, o por la herramienta que sostiene, o por los años que tiene en el rostro, es una forma de ignorancia que puede tener consecuencias muy concretas. Cuando Héctor pasaba por los corredores con su cubo y su fregona, los soldados se detenían. No todos, y no siempre, pero suficientes, y cuando se detenían,
Hacían el saludo, no el saludo rápido y automático que se hace por protocolo, el saludo completo, el que se da cuando uno quiere que el otro entienda que lo está viendo. Héctor siempre respondía de la misma manera, un gesto breve con la cabeza, no el saludo militar, porque hacía 11 años que había dejado el uniforme y no sentía que el gesto le correspondiera. Pero el reconocimiento estaba ahí, el acuse de recibo de que el otro lo había visto y que él también veía al otro. El café de la mañana siguiente fue una reunión de 2 horas que el general describió en su agenda personal simplemente como mapas. Los 16 mapas de Héctor se extendieron sobre la mesa de la sala de reuniones con la cuidadosa sistematicidad de documentos que habían sido elaborados con una metodología que ningún sistema digital podía replicar porque dependía de algo que los sistemas digitales no tienen: presencia física en el terreno a lo largo del tiempo. El general los estudió en silencio durante los primeros 20 minutos. Héctor bebía su café y esperaba. Estos deberían estar en los archivos de la base, dijo el general finalmente. Son suyos si los quiere, dijo Héctor. ¿Tiene copias? Las llevo aquí, dijo Héctor, y se tocó la sien. El general lo miró durante un momento con la expresión de quien sigue procesando el tamaño de lo que tiene delante. ¿Le gustaría dar clases?, preguntó. No de forma oficial, informal. A los oficiales más jóvenes. Lectura de terreno, condiciones meteorológicas, las cosas que no se pueden aprender en pantalla. Héctor pensó en eso. Podría, dijo. ¿Seguiría limpiando? Sí, dijo Héctor, sin dudar. El general lo miró. ¿Por qué? Porque es un trabajo que vale la pena hacer, dijo Héctor simplemente. Porque un lugar limpio es un lugar donde la gente puede pensar mejor. Porque me da tiempo para observar. Hizo una pausa. Y porque nadie espera nada de un hombre con una fregona, y eso es, en ciertos contextos, una ventaja táctica considerable. El general se quedó mirándolo durante 3 segundos. Luego se rió. Fue una risa genuina, del tipo que a ese hombre no le salía con facilidad. Y en esa risa había años de tensión que se soltaban, y gratitud que llevaba décadas buscando el momento de expresarse, y el alivio específico de descubrir que alguien a quien creías perdido sigue en el mundo, caminando con el mismo paso que siempre tuvo. Hay cosas que el tiempo hace a las personas. Las curva, las desgasta, les borra los bordes más nítidos y las deja con una suavidad que a veces parece derrota y que en realidad es algo diferente. Es la acumulación de todos los golpes que no te mataron, procesados con suficiente tiempo para convertirse en algo que puedes cargar sin que te aplaste. Héctor Valdés había sido, en su momento, uno de los operativos más efectivos que el ejército español había tenido. Eso era un hecho documentado en archivos que muy pocos ojos habían visto. Había cruzado terrenos que no figuraban en ningún mapa y había salido de ellos con personas que sin él no habrían salido. Había tomado decisiones en fracciones de segundo que separaban la vida de la muerte y las había tomado bien, con la regularidad suficiente para que su expediente clasificado fuera uno de los que los analistas mencionaban cuando querían hablar de excelencia operativa. Y luego había dejado todo eso, no porque lo obligaran, no porque ya no pudiera, sino porque había llegado a un momento en que entendió que había dado lo que tenía que dar. Y que seguir dándolo por dar no tenía sentido, que la dignidad no siempre está en continuar, y que a veces la decisión más valiente es la de soltar y construir algo diferente. Lo que había construido era una vida pequeña y completamente suya, un apartamento de 2 habitaciones en el pueblo más cercano a la base, un jardín diminuto donde cultivaba tomates y pimientos con la misma atención que había dedicado en otro tiempo a los objetivos de inteligencia, un café por la mañana mirando las montañas, un trabajo que nadie codiciaba y que por eso mismo era completamente suyo, y el conocimiento, guardado en 16 mapas de papel y en una memoria que seguía siendo tan precisa como siempre, de un terreno que conocía mejor que nadie. No necesitaba que nadie supiera quién había sido, pero tampoco le molestaba que lo supieran. La diferencia entre necesitar el reconocimiento y poder recibirlo con calma cuando llega es la diferencia entre el ego y la dignidad. El ego necesita al otro para existir.
La dignidad existe por sí sola y el reconocimiento del otro, cuando llega, simplemente lo confirma, no lo crea. Héctor había vivido en la dignidad durante mucho tiempo. Lo que ocurrió en la sala de operaciones de Sierra Blanca no cambió quién era. Simplemente hizo visible, para un grupo de personas que no lo habían visto, algo que siempre había estado ahí. 3 semanas después del ejercicio, en la formación de la base, que se realizaba cada primer lunes de mes, el general Castellanos hizo algo que no estaba en el programa. Detuvo la formación. Pidió que Héctor Valdés se acercara. Héctor estaba en el borde del patio, con su mono de trabajo, listo para empezar su ruta de la mañana. Cruzó el patio con ese paso suyo que era siempre el mismo, ni rápido ni lento, sin urgencia innecesaria, y sin hesitación. Se detuvo delante del general. El general no habló. Levantó la mano derecha. El saludo más completo, más formal que un general de ejército puede dar. Y toda la formación, 300 y pico soldados en filas perfectas, siguió a su comandante. 300 saludes, simultáneos, en silencio, dirigidos al hombre del mono gris. Héctor los miró durante un momento, luego hizo el único gesto que le parecía apropiado. Asintió con la cabeza, despacio, mirando a cada fila, y luego se fue a trabajar. Eso fue lo que pasó en la base aérea de Sierra Blanca, un martes de octubre que empezó como cualquier otro martes y terminó de una manera que ninguno de los presentes olvidaría mientras vivieran. No porque hubiera explosiones ni héroes de película, no porque nadie pronunciara un discurso que quedara para la historia, sino porque un hombre de 70 años con una fregona y una carta topográfica de papel demostró algo que los sistemas más sofisticados del ejército no habían podido demostrar ese día: que el conocimiento real no caduca, que la experiencia acumulada en el cuerpo y en la memoria de alguien que ha estado en ciertos lugares es un recurso que ningún algoritmo puede reemplazar completamente, que el valor no necesita un uniforme para existir y que la humildad, la verdadera humildad, no es la ausencia de fuerza, es la decisión de no usar la fuerza que tienes hasta que el momento lo requiere verdaderamente. Y cuando ese momento llega, la fuerza que has guardado es la más efectiva de todas, porque viene sin ruido, sin ego, sin necesidad de audiencia. Viene simplemente porque es necesaria y hace lo que tiene que hacer, y luego vuelve al silencio. La verdadera grandeza no necesita gritar para ser escuchada. El rango se lleva en los hombros, el honor se lleva en el alma. Y nunca juzgues a un hombre por la herramienta que sostiene hoy, sin conocer primero el peso de todo lo que ha sostenido antes. Si la historia de Héctor Valdés tocó algo en ti hoy, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Escríbenos en los comentarios cuál fue la mayor lección que te llevaste de este video. No hay respuesta equivocada. Cada persona que ha llegado hasta aquí lleva algo diferente, y eso es exactamente lo que hace que esta comunidad valga la pena. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el valor verdadero no tiene edad, ni uniforme, ni título, que existe en las personas más inesperadas, en los lugares más silenciosos, esperando el momento en que alguien tenga los ojos suficientemente abiertos para verlo. Y si quieres seguir siendo parte de esta misión, suscríbete a El Silencio de un Héroe. Aquí no contamos historias de héroes de película, contamos las historias reales, las que ocurrieron en silencio, sin cámaras, sin aplausos, las que merecen ser contadas precisamente porque nadie las contó en su momento. Los miembros de nuestra comunidad ya saben quién será el próximo héroe, y la historia que viene es, si cabe, más increíble que esta. El silencio también tiene una voz, y aquí la escuchamos juntos.